En el año 2010, la Administración Pública destinó 200 millones de euros para dotar a las aulas de recursos TIC, de conexión a Internet y para formar al profesorado. Han pasado 8 años desde entonces y debemos plantearnos la siguiente pregunta. ¿Existe a día de hoy inclusión verdadera de las TIC en el aula o es solamente una utopía? ¿En tu casa utilizan tus hijos las TIC? Sí, a diario para hacer los deberes. ¿Qué tipo de los deberes. herramientas? Pues internet y los programas típicos de ordenador, el procesador de textos y ese tipo de cosas. Wikipedia. ¿Crees que es positivo? Sí, porque en la sociedad actual es más importante saber buscar información que saber tratar. ¿Qué opinas del uso de las TIC en el aula? Que es positivo si se enfoca bien. ¿Crees que empiezan a usar la tecnología demasiado pronto? En muchos casos. ¿Crees que en las escuelas es adecuado el uso que se le da a la tecnología? Sí y no, porque en muchos casos utilizan los ordenadores o las tablets como si simplemente fuesen libretas para apuntar cosas y para eso no necesitas un ordenador o una tablet. Te vale una libreta para apuntar cosas. Debería darse otro enfoque, enseñarle a hacer un uso práctico de las herramientas que le ofrece. ¿Papá y mamá tienen móvil o tablet en casa? Sí, ¿Y tú lo utilizas? sí, a veces. ¿Y para qué los utilizas, el móvil y la tablet? Para jugar. ¿Y a qué juegas? Pues veo dibujos y vídeos. ¿Y te lo pasas bien? Sí, ¿Y en clase utilizáis un móvil o una tablet o el ordenador? a veces. ¿Y qué hacéis? Vemos canciones en la pizarra. ¿Veis canciones? ¿Y qué más hacéis? ¿Hacéis algo más? Pues vemos películas y jugamos a veces. ¿Te gusta utilizar la pizarra? Sí, ¿Y la usáis todos los días o solo de vez en cuando? sí, todos los días. ¿Consideráis que el mundo de la educación ha cambiado en los últimos 10 años? Sí, obviamente ha cambiado mucho porque hemos dejado atrás la educación tradicional. Ahora mismo se empieza a trabajar mucho por proyectos. Las dos habéis dicho que utilizáis las TIC en el aula. ¿Cómo lo hacéis? En mi caso es un aula de educación primaria y por suerte tenemos tablets, una tablet por cada alumno. Entonces, en la búsqueda de información, como todos sabemos, Internet es muy amplio y puede haber información falsa. Entonces, mi objetivo es que los alumnos aprendan a discriminar cuál es la información En mi caso, buena, que no es mala. primaria, sino que es educación infantil, disponemos de una PDI por aula y lo principal es que ellos vean otra forma de aprendizaje que no solo lo da los recursos como las fichas o los libros, que sí que se siguen manteniendo pero no suelen ser ya tan habituales. ¿Incluir las TIC en el aula o estabais acostumbradas? Pues la verdad es que durante los últimos años de la carrera ya hemos podido estudiar las nuevas tecnologías dentro del aula con diferente tipo de alumnado y desde el principio me ha tocado trabajar con ellas, entonces no he notado un cambio Y además, radical. como en nuestro día a día, al final las tecnologías están súper implicadas, involucradas, estamos ordenadores, tablets, móviles, es una forma muy parecida en una herramienta diferente, pero al final sí que hemos tenido que formarnos, hemos tenido que tener en cuenta que había cosas que teníamos que aprender y que no las sabíamos, pero en el aula a los niños les encanta, por lo menos en mi caso, les encanta el momento de vamos con la PDI. ¿Creéis entonces que las TIC enriquecen el proceso de aprendizaje? Si se hace un buen uso de ellas, sí. Por mi experiencia, sí que puedo decir que enriquece el aprendizaje, es una forma de llevar a
a un desarrollo integral de los niños, sobre todo de una forma En caso, más por lúdica. ejemplo, que has dicho que no todo es tan bonito, ¿qué consideras que puede ser negativo? Los alumnos pueden acostumbrarse solo a ese tipo de aprendizaje y en un futuro, si desaparecen o si el centro al que van no las utiliza, pueden verse que no son capaces de estudiar de otra manera o de aprender las cosas de otra manera y solo decir... Y por otro "Ya está, lado hasta también aquí". me planteo que yo a mis niños de educación primaria les estoy enseñando ya a hacer un buen uso de las TICs, pero si introducimos ahora en un aula de la ESO que no se han visto nunca, los alumnos pueden hacer un uso no responsable de ese dispositivo y eso el profesor ¿cómo lo controla? Es un poco difícil. ¿Están las familias ante las TIC? Depende mucho de cada familia, pero por mi experiencia y en general se muestran muy receptivas, ya que si en el momento de que ellos trabajando en casa disponen de algo de tecnología, les es más sencillo poder buscar información que igual ellos no saben y les facilita mucho la hora de ayudar a sus hijos. Las familias sí que son receptivas, pero en la sociedad en la que vivimos sigue habiendo muchas diferencias económicas también. Es decir, yo con toda mi buena voluntad puedo mandar a mis alumnos buscar los diferentes tipos de hoja de árboles que existen y como tarea de casa que me saquen de internet algunas imágenes. Y luego me planto con alguna familia que o no tiene los medios o no tiene el tiempo disponible para hacerlo y es difícil porque tú quieres avanzar en ese ámbito pero no quieres que discriminan a ¿Y los nadie. niños? A los Les niños les encantan. encanta, sí, les encanta. O sea, Sí. es algo muy lúdico para ellos y es que el toquitear, no sé. Es el mejor momento de Sí, la mañana. ¿Sentís para bien ellos. utilizando las TIC o habéis tenido que hacer algún curso, algún tipo de formación? Aprendizaje en la universidad sí que hemos tenido. Luego, el aprendizaje que nosotros ya tenemos, autoaprendizaje del uso que hacemos diariamente de las nuevas tecnologías. Y luego sí que en los centros escolares, en el centro, hemos tenido cursos para ir metiendo estos nuevos aprendizajes o estos nuevos métodos de enseñanza. Después de estas entrevistas, parecen evidentes los efectos positivos de las TIC en educación. Debemos entonces plantearnos si el uso que se le dan es el correcto y si podría mejorarse algo.